Almavisión Radio se complace en presentarles Shalom desde Israel a las naciones. Quédese en sintonía y conozcamos más acerca de la cultura, la historia de la bendita nación de Israel. Shalom desde Israel a las naciones. Comienza a continuación. Muy buenas tardes, queridos oyentes. Bueno, qué alegría compartir con ustedes este hermoso programa Shalom desde Israel a las Naciones. Sabemos que el significado de Shalom es tremenda bendición, es la prosperidad, el crecimiento, la bendición, doble bendición para cada persona que realmente está creyendo que Dios es Dios de promesas y Dios es un Dios de pactos. Entonces, Shalom desde Israel a las naciones es toda esa gama de provisión, de bendición sobrenaturalmente para todos los que con fe estamos creyendo en las promesas que Dios le hizo a Abraham. Le dijo, te bendeciré y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces tenemos esa herencia, somos linaje escogido, real sacerdocio y pueblo escogido por Dios. Qué bendición saber que tenemos esa promesa y que todos debemos pues atesorar. Y hoy tenemos una invitada muy especial que es Marlene Gómez. ¿Cómo estás, Marlene? Buenos días, Georgina, ¿cómo estás? De verdad que me alegra, me encanta el nombre que tienes ahora para este programa. Es un nombre de verdad impactante y que se acomoda justo a este tiempo. A este tiempo, sí, porque necesitamos lograr un acercamiento entre el pueblo judío y todo el pueblo cristiano. Entonces, qué bueno empezar por conocer todas las raíces, por conocer todo lo que ha pasado, toda la trayectoria desde que el pueblo de Israel se hizo nuevamente de nación, y todo lo que ha sucedido desde Abraham hasta ahora y cómo a través que cuando el Señor nos dice que recibiremos sus promesas y recibiremos todas las bendiciones, Él nos injertó su ADN, nos injertó la herencia divina que Él dejó para todo el pueblo de Dios. Precisamente. Es que no necesitamos. Ok, no importa, lo dejamos así. No importa, ahorita me lo saco. Precisamente respondiendo a tu pregunta, estamos en tiempos donde ya viene más o menos en las dos últimas décadas, Georgina, en estas dos últimas décadas en donde hay un mover de lo que es la palabra hebrea en sí, la Torá, donde se ha venido uniendo el judaísmo al cristianismo, que es a donde sale el movimiento judío mesiánico y que realmente se necesita, Georgina, aprender sobre el hebreo, aprender las raíces hebreas y lo que es condensar la palabra, la Torá, las leyes que Baruch Hashem dejó para nosotros, para que impacte las naciones en tiempos proféticos como son estos, lo que está sucediendo hoy en día con la administración Trump, con la unión de Estados Unidos y los nuevos pactos con Israel. Ajá, sí. Bueno, vienen buenas noticias, vienen lindos cambios y mejoramiento en todo lo que está sucediendo de Israel para acá y viceversa, ¿no? De aquí, de Estados Unidos también para Israel, porque ha habido un apoyo mutuo. Bueno, fíjate, Georgita, que desde la época del presidente Reagan, nunca antes se habían ejecutado leyes específicas como las que se están haciendo hoy en día con el presidente Trump. Tenemos que saber que el presidente Trump ha sido asesorado por sabios e hijos de Dios que han impactado el mundo, por pastores, por ministros que definitivamente se han estado comprometidos con el judaísmo, con las raíces de Yeshua HaMashiach, de Jesucristo, y se ha dejado guiar. Entonces, ¿qué ha hecho, por ejemplo, la administración Trump para llegar a hacer ese puente de bendición a las naciones? Lo primero es ejecutar las leyes que el presidente Reagan ya había activado, que ya las había hecho,
que ya las había formado. Pero ¿qué pasa? Pasa la administración del presidente Reagan y se quedan tácitas, nadie las mueve. Pero ahora viene esta administración y comenzó a activar esas leyes, y una de las leyes es que todos sean hispanos o sean europeos, pero que haya un conocimiento real de lo que es Israel. Es por eso que ahora se ha aprobado hacer el tercer puente. Pero bueno, ese es un tema para otro programa, que el tercer puente no solamente es la edificación del puente, sino qué se va a hacer con el tercer puente. Otra de las cosas que ya se sabe, por ejemplo, el primer ministro de Irán aceptó a Yeshua como su salvador. Ya se ha dicho que ya pronto estará Jerusalén, en la capital de Israel. Todo eso viene un mover grandísimo que los medios generalmente que van en contra del evangelio, porque si ir en contra del evangelio no les conviene hablar que el presidente lo está haciendo. Ajá, así es, así es. El hecho de que pues Jerusalén es la capital, que siempre lo había sido, pero no había sido o tenido pues la fuerza tanto a nivel político como a nivel de comercio, ¿no? Porque esa parte de intercambio comercial y todo es muy importante. Fíjate, Georgina, que Israel, siendo tan pequeñito y estando rodeado de solo enemigos, porque está rodeado de enemigos, es el país número 1 productor de leche en el mundo. Y si se comparan las vacas de Israel con las vacas de otros países, por ejemplo, de donde es Lazarito, que Brasil tiene un campo grandísimo, Colombia, pues imagínate, en asunto de números no podemos nosotros compararlo, pero es el número 1 productor en leche. Es el país número 1 en tecnología. La tecnología más avanzada en el mundo en este momento la tiene Israel, por encima de Rusia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que eso es lo que se está haciendo. Esta tecnología viene precisamente a cumplirse proféticamente lo que dice la Torá, lo que dice el Nuevo Testamento, que dice que no quedará ninguna alma sin ser ministrada, pero va a salir la voz de Israel. Por eso me impacta el programa que tienes, porque es profético, se alinea el nombre inclusive a lo que está sucediendo, porque saldrá de allí la tecnología máxima, que estés en la selva, estés donde estés, vas a tener un aparatito para llegar, para escuchar la voz y recibir palabra del evangelio. Wow, eso es tremendo. Sí, y vienen muchas cosas que necesitamos pues estar al día y darle la importancia que se requiere para poder poner en práctica y poder mejorar y poder comunicarnos y poder hacer muchas más cosas. Pero lo principal que estamos tratando en este momento es la conexión, que necesitamos conocer bien nuestras raíces. ¿Y cómo conocemos nuestras raíces? Pues conociendo toda la trayectoria del pueblo hebreo, cómo nosotros recibimos, nosotros cuando recibimos al Señor, nosotros quedamos como ellos, ya no somos más gentiles, sino que somos nosotros pueblo de Dios, el linaje escogido. Eso es un tema tan interesante y apasionante, porque el pueblo generalmente, y voy a decir de los latinos en general, Centro, Suramérica, que es a donde más nos interesa a nosotros, pero no saben que realmente las raíces que nosotros tenemos, cuando espiritualmente aceptamos a Yeshua HaMashiach, o sea, al Jesucristo que dio la vida en la cruz del Calvario. Entonces, al aceptarlo, automáticamente ese ADN espiritual pues cambia. Automáticamente somos aceptados ya como hijos de Dios. Y ese Yeshua nos hace herederos, por eso dice la palabra que somos coherederos. Y es tan importante, todavía yo voy a mi país, Colombia, por ejemplo, y yo hablo a veces hasta con familia mía, y todavía se les hace un poco lejanos de llegar a saber de que somos nosotros judíos. Cuando tú recibes a Yeshua te conviertes en judío, porque la sangre, el ADN espiritual cambia automáticamente. Así es, sí, así es. Y cuando eso sucede, o sea, cuando somos conscientes de que eso pasa,
nos apropiamos de todas las promesas, todas las bendiciones que están preparadas para todo el pueblo judío, pero es que el pueblo hebreo no solamente era judío, eran 12 tribus. La tribu de Judá es la que hablamos pues de los judíos, pero están las otras 11 tribus, que dentro de esas 11 tribus estás tú, querido oyente, está tu amigo, tu vecino, otras personas que de pronto no sabemos cómo ha sido esa transfusión, podámoslo decir, sí, una transfusión espiritual. Ajá, no, y la raíz, de dónde vino, pero nosotros sentimos y vemos, y cuando leemos la palabra nos identificamos, y hay todo ese amor, ese acercamiento, como cuando es alguien de la familia, ¿ves? Por eso cuando vamos a Israel se siente algo diferente, porque es la sangre. O sea, la sangre, reconociendo que somos de esa tierra, que tenemos herencia de allí, que tenemos algo allí, una conexión. Es increíble eso que acabas de decir, y esto de verdad para ti que nos estás escuchando, tienes que saber que tú tienes una identidad en Yeshua, que esa sangre en la cual tú estás hablando, Georgina, es una sangre que te impacta a ti. No te sientas lejano, tú te sientes lejano y te sientes gentil, es simplemente porque no tienes el conocimiento de saber que cuando tú recibes a Yeshua HaMashiach en tu corazón, el corazón no es el corazón que palpita, el corazón está en la mente. Cuando tú cambias tu mente y haces ese switch y cambias 180 grados y dices, sí, yo lo voy a recibir a este Mesías que va a darme vida eterna, automáticamente todo en ti cambia. Una cosa que me impacta que digas, lo de Israel. Cuando uno está en Israel, definitivamente la sangre llama. Uh-huh. Eso es profundísimo y muy poderoso lo que acabas de decir. Ojalá todo el mundo tuviera ese entendimiento y esa profundidad de quiénes somos en Yeshua. Uh-huh. Así es. De manera que, bueno, muchas personas piensan que lo de Yeshua y que las fiestas y que de pronto pues el Shabbat, guardar el sábado también, que eso no nos corresponde a nosotros, pero la palabra de Dios lo dejó establecido, dejó escrito muchas cosas que tenemos nosotros que aprender y seguir y practicar, y vamos a recibir realmente una bendición muy grande cuando eso sucede, especialmente empezar a acostumbrarnos a que el sábado debemos reunirnos en la familia, guardar ese día, no tanto estrés, no tanto trabajo, sino procurar dejar ese día para compartir primero pues con Dios, dedicarle ese día en alabanza, en adoración, en oración, y luego compartir con la familia, y que este mensaje se comparta con nuestros hijos, porque eso dice la palabra, y le hablarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos y a todas tus generaciones. Entonces es una gran bendición poder compartir ese mensaje, esa palabra y las promesas que Dios tiene, porque hay muchas promesas hermosísimas. Te bendeciré para que seas de bendición. Por ejemplo, esa es una promesa que tenemos que atesorarla cada uno en el corazón. Eso no se la dijo solamente a Abraham, no, te la dijo a ti, y por eso quedó escrito. Entonces te bendeciré, Dios te bendice, ¿para qué? Para que seas de bendición. Y cuando somos de bendición para otras personas, se abre los cielos se abren y hay un cerco de ángeles, de capitanes de ángeles, de ayudadores, como dice el Salmo 91, dice a los ángeles enviaré cerca de ti, ¿para qué? Para que te guarden en todos los caminos. Entonces todo eso hay que atesorarlo, o sea, hay que ser conscientes que tenemos ese privilegio y reconocer y salir del estrés, salir de las preocupaciones, salir de la ansiedad, salir de la depresión,
salir de los disgustos, del enojo, de las peleas, salir de las peleas judiciales, legales, todo eso, porque todo eso nos quita toda esa bendición que el Señor nos ha puesto a disposición de cada uno. Pero necesitamos que nuestra mente y nuestro corazón estén alineados. Hay códigos bíblicos que por eso es que mucha gente ha tratado como que hablan con falta de conocimiento, que dicen cómo vamos a descodificar la Biblia. No, los códigos bíblicos son sencillísimos. Por ejemplo, lo que tú decías, en el Génesis se habla de que seremos de bendición a las naciones. Claro, los hijos de nuestros hijos pues van a ser de bendición grande, porque es una declaración que Dios ha hecho y una promesa perpetua. Fíjate, son promesas perpetuas del Eterno para sus hijos. Pero entonces, ¿por qué no lo pueden descifrar las otras personas? Porque simplemente tú no tienes a Yeshua en tu corazón. O sea, no tienes ese despertar, ese conocimiento nuevo. Ahora, otra de las cosas, Georgina, que ¿por qué el sábado? Porque Dios lo dice en el Génesis también. Génesis 1 dice, pues trabajarás 6 días y descansarás 1. Bíblicamente hablando, la semana no empieza el lunes, bíblicamente hablando, la semana empieza el domingo. Sí. Entonces, por eso se termina y se debe guardar el sábado. El último día. El último día. Es más, Dios es tan específico que dice, te apartarás para mí. O sea, para darle gracias a Dios de todas las bendiciones en la semana. No tuviste accidentes. Si estabas enfermo, te levantaste de tu cama. Tu familia está bien, tuviste comida, tuviste vestuario. Oye, esos son bendiciones. ¿Cuántas veces no hemos visto últimamente los genocidios y la gente manejando y de repente pasa una bala y simplemente mueren? Entonces, es darle gracias al Eterno, darle gracias a Dios, de decir, Padre, gracias, me has dado 6 días de trabajo, de negocio, todo, ahora yo te lo dedico, vamos a nuestro negocio tú y yo, Padre. ¿Cuál es el negocio entre nosotros y el Padre? Darle gracias, Dios mío. Yo creo que lo menos que podemos nosotros los seres humanos es ser agradecidos. Como yo en estos días yo decía, tengo mucho que agradecerte a ti, tengo mucho que agradecer a 87.7 FM, tengo mucho que agradecer a la gente que ha estado conmigo. Y si uno no tiene de otra manera de hacerlo, por lo menos decirlo, gracias. Eso mismo le tenemos que decir a nuestro Padre Celestial, gracias, Padre, gracias. Así es, sí. Por eso dice la palabra, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones con acción de gracias. Ay, Georgina, pero es que eso de verdad, esa sabiduría llega ya cuando uno cumple ya casi 50. Uno a los 20 años, a no ser que nuestros hijos nazcan y estén dentro de la palabra, el evangelio, realmente ellos entienden de jóvenes. Sí. Por eso es que yo admiro las familias judías. Ellos desde que los niños están pequeñitos, les van enseñando la palabra. Desde que están pequeñitos, los bendicen. El bendecir a los hijos es el mayor regalo que puede hacer un papá a sus hijos y una mamá. Es el mejor regalo, fíjate que tú lo acabas de decir. Muchas veces es poderoso. Los padres maldicen a los hijos y no se dan ni cuenta. Tú le estás diciendo a tu hijo cómo se maldicen, con las palabras, diciéndole, oye, no te metas con fulanito porque es un borracho, va a terminar siendo borracho. Ahí lo estás maldiciendo. Jamás tú escucharás a un judío, y menos judío, bueno, los judíos son ortodoxos y los nuevos convertidos en Yeshua, pero la familia judía, lo que tú dices, a los 12 años ya la niña o el niño se hace precisamente, vamos a llamar la entrega de la Torá, que es supremamente importante, que se llama, para el niño se llama el Bat Bisbat y para las niñas es el Bat Bisbat. Entonces, que es la entrega de la Torá, donde ya ellos hacen un compromiso con Yeshua, un compromiso con el Eterno, un compromiso de las leyes de Dios. Ahora, hay un movimiento que está contrarrestando lo que son las leyes del Señor, que es el movimiento, es que no vivimos en la ley.
y se viene anunciando y predicando, no vivimos en la ley, perdóname, los mandamientos son perpetuos, hay promesas perpetuas, o sea, Jesucristo nunca vino a abolir la ley, Jesucristo vino a hacer cumplir la ley, y entre las leyes es honrarás a padre y madre, no robarás, no fornicarás, no adulterarás. Son mandamientos sencillísimos. Sí, los mandamientos todos. Por eso dice la palabra que si cumplimos los mandamientos vas a ser prosperado, que te va a abrir el Señor el cielo, bendecirte, ayudarte. Muchas promesas si cumplimos los mandamientos. Entonces, una cosa sí hay que tener en cuenta, que hubo leyes de hombres que establecieron, entonces por eso hay como 600 o 700 leyes, pero eso fue porque los hombres armaron y organizaron algo para que la gente tuviera más algo más pesado de cumplir, pero los mandamientos son los mandamientos y eso sí hay que cumplir y qué bendición cuando lo hacemos. Hay una cosa, sí, hay mandamientos que hizo el hombre, pero tenemos que ser claros, Georgina, y enseñarle a la gente que lo escrito en la Torá, en el hebreo, no son escritos de hombre. Son escritos realmente que Dios nos dio, preceptos, estatutos, mandamientos, y que todavía hoy en día se cumplen. Fíjate que a los judíos, Dios me dio el privilegio de entrar y conocer el pueblo judío cuando hice una negociación primera vez con un judío que era un poquito ortodoxo, Arthur Cohen, quien ha sido una bendición en mi vida porque me enseñó todas lo que son las claves a nivel de negocio, investment, de entrar. Y en ese momento yo no entendía, Georgina, lo que era el trasfondo de que un judío te aceptara y hiciera negocio contigo. O sea, para nosotros como que eso es normal. No, la comunidad judaica es tan unida, tan precisa, que cuando te aceptan definitivamente es porque Dios tiene un propósito en la vida. Así es que es un privilegio de verdad tener el honor de poder estudiar la Torá y las Escrituras. Qué bendición. Bueno, entonces leer más, la Torá es la misma Biblia, es el Antiguo Testamento y tenemos que ver la relación que hay tan linda entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Entonces, todo está escrito, solamente necesitamos escudriñar y leer más y vamos a encontrar la verdad, porque dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ay, Georgina, gracias. Bendigo tu programa. Es un programa que está alineado con la voz de Israel, que te veré pronto allí. Con la voz de Dios. ¡Qué bendición! Bueno, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, queridos oyentes. Un abrazo para todos. Los queremos mucho y nos escuchamos en el próximo programa. Bendiciones. Esto fue Shalom desde Israel a las naciones. Sintonícenos de lunes a viernes, comenzando a las 8 de la noche. Shalom desde Israel a las naciones. Hasta nuestro próximo programa. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Génesis 12:3. Shalom desde Israel a las naciones.